También soy técnico en investigación judicial, técnico en criminalística, soy especialista en Derecho Penal y Criminología y soy maestrando en Psicología Forense. Trabajo en la empresa Elemental Investigaciones Integrales, de la cual soy dueño. Trabajo específicamente en la realización de labor investigativa, más que nada en procesos penales y en procesos en donde se necesita la labor pericial psicológica, específicamente labores de perfilación criminológica, labores de perfilación victimológica, entre otras actividades. En cuanto a los requisitos y procesos de selección, pues no puedo decir mayor cosa porque, como he dicho, es parte de, es mi empresa. No obstante, sí puedo decir que uno de los requisitos para poder trabajar en el área forense, pues es un mínimo conocimiento en cuanto a lo que es, a lo que son los procesos jurídicos como tal. Entonces, conocer si se trabaja en el área de lo penal, cómo se realiza un proceso penal, qué etapas del proceso penal existen, cuáles son las rigurosidades de los procesos penales, lo mismo si se trabaja en lo contencioso administrativo o si se trabaja en lo civil, conocer, digamos, varios aspectos de cada etapa procesal, dependiendo pues del área del derecho en la que se trabaja. También entonces la exigencia en términos periciales, cuál es la exigencia que se le da al experto psicólogo o en el proceso como tal, y también obviamente cuáles son las exigencias en cuanto a los informes que debe de tramitar. Podríamos decir que en asignación salarial un perito por una labor pericial puede estar cobrando aproximadamente unos 5 salarios mínimos por un trabajo. No obstante, también depende del trabajo. Digamos, si el trabajo que se realiza es mínimo, pues podríamos estar hablando de 3 salarios mínimos. Ahora, si dentro de un mismo caso se están pidiendo que se hagan 3 labores periciales, pues ya también se hace la suma, ¿cierto? Pueden ser 5 salarios mínimos por cada caso y se puede hacer fácilmente un descuento eh, del 10% por cada labor, entonces generaría unos 4 millones de pesos o 4 salarios mínimos por, por cada labor pericial, siendo entonces 12 millones de Entre las más pesos. grandes Bueno, frustraciones, por ejemplo, cuando se me ha contratado para la defensa de una persona, para la defensa penal de una persona que sí cometió el acto delictivo, eh, pero se intenta dejar libre a la persona por parte de la defensa debido a malos procedimientos realizados por la contraparte, en este caso por la Fiscalía General de la Nación. Esto obviamente pues me produce frustración, pues porque el trabajo en sí no va a ser ni mentir ni nada de esto, pero sí se sabe que en parte el trabajo de uno va a ser utilizado para la defensa de alguien que pudo haber cometido una violación, un asesinato, y en ese sentido va a poder quedar libre o va a poder quedar bajo una medida no privativa de la libertad en centro carcelario. Ahora, posibilidades de capacitación. Hay muchas posibilidades de capacitación. En este momento estamos con una maestría en Medellín, en la ciudad de Medellín, que es la maestría que da el CES en Psicología Jurídica y Forense. También tenemos otros posgrados a nivel nacional, tanto maestrías como especializaciones en materia jurídica y forense. Entonces, realmente hay una muy buena posibilidad de de capacitarse, sin contar pues cursos que se dan en el exterior por diferentes entidades y también obviamente las capacitaciones que dan o incluso los posgrados que se encuentran en otras universidades en diferentes países, por ejemplo España y México, que son países muy fuertemente mmm, preparados en el tema de lo jurídico forense.
principalmente en términos de psicología criminal. Y tenemos entonces expertos de todo el mundo como Fariña, Garrido, Soria Verde, que son muy buenos en el tema y que pueden dar una información bastante grande para el que se quiera meter en el campo. No, no trabajo en ninguna otra área aparte de la jurídica, digamos, de esto vivo, a partir principalmente de peritajes psicológicos, aunque también en el escenario de lo jurídico se puede esgrimir el rol de asesor si se precisa, entonces a uno lo pueden contratar o bien para hacer un peritaje, que es una labor bastante rigurosa, que requiere como tal de varias horas de ejercicio, o lo pueden contratar a uno para asesorar un proceso y decirle al abogado, venga, usted puede realizar estas preguntas, tiene que prestarle atención a esto y a esto, ¿sí? O también nos pueden contratar únicamente para emitir un concepto, ¿cierto? Bueno, si puede llegar a ser peligroso, sí, puede llegar a ser peligroso dependiendo del caso, porque hay gente que no le gusta como tal. Digamos, en una ocasión me contrataron para un caso para determinar si un individuo eh, indiciado por delitos sexuales tenía o no el perfil de un agresor sexual, y efectivamente tenía altos niveles de indicativos de personalidad antisocial y, y un prontuario de conductas criminales bastante elevados, y efectivamente esta persona pues tenía todo ese perfil de agresor sexual, también por unas conductas sexualizadas bastante reprochables. Y resulta que entonces en el trabajo que se hace acá, eh, pues se le dice al abogado, el cliente solicita ver su dictamen, se le muestra el dictamen, el abogado le muestra el dictamen y pues efectivamente se enoja mucho, amenaza, pues son cosas que suelen suceder, que pueden llegar a pasar en el en los gajes del oficio, y sí, pueden amenazar y todo esto. Ya obviamente es tomar las medidas correctivas necesarias frente a estas situaciones y también preventivas. Tener mucho cuidado frente a los casos que se están trabajando. Trabajo desde lo cognitivo-conductual, trabajo desde lo cognitivo-conductual y obviamente bajo un conocimiento necesario y requerido en materia de lo neuro. Pienso que desde lo psicodinámico se puede trabajar desde la comprensión del fenómeno, más no desde la explicación explícita, valga la redundancia, de los fenómenos jurídicos que, que se nos presentan en el campo. Dificultades y fortalezas en el campo. Bueno, la debilidad. Vamos a ver primero debilidades. La debilidad está en el contexto colombiano, en donde se fortalece muy poco el área de lo psicojurídico. Digamos, es un área muy novedosa, y hace 10 años se hablaba prácticamente nada de este tema. Entonces, es un área interesante, es un área muy chévere, pero lastimosamente el país no le mete tanta fuerza como debería. Y eso es triste porque pues realmente la psicología jurídica, parte de su trabajo es también la valoración de los daños, el trabajo con víctimas, el trabajo con victimarios, y de eso sí que tenemos en este país. Tenemos muchas víctimas, tenemos muchos victimarios, pero tenemos pocos profesionales preparados en la intervención correcta dentro de estos procesos, algo que la psicología jurídica claramente enseña, advierte y capacita. Bueno, y en cuanto a fortalezas, creo que tenemos la fuerza del contexto. Creo que tenemos la fuerza del contexto. En Colombia mmm, tenemos la posibilidad de realmente hacer una diferencia
porque tenemos grandes índices de conductas delictivas, grandes índices de victimización, grandes índices de muchos fenómenos que conciernen en lo jurídico y que vinculan lo psicológico, vinculan lo conductual, vinculan lo cognitivo. eh, y tenemos la oportunidad precisamente de hacer esto, es decir, efectivamente hay trabajo, ¿sí? Hay trabajo, hay un campo de acción laborable en nuestro contexto. Bueno, dilema ético más común, eh, defender a un agresor. Uno no lo defiende, uno no es el abogado, pero la defensa puede contratar el perito, ¿sí? Y aunque uno es imparcial y uno hace lo que simplemente le solicitan hacer, determinar algo, verificar una situación, mirar el estado mental de una persona, eh, de todas maneras, uno sabe que estos argumentos podrán ser utilizados para la defensa de una persona. Que pudo haber cometido un delito como delito sexual con menor de 14 años, un abuso sexual o incluso un acceso carnal con un niño de 5 6 7 años, ¿sí? He hecho aportes teóricos e investigativos al campo. Bueno, pues pensaría yo que sí, desde las labores investigativas que se han realizado en los posgrados. En este momento me encuentro realizando una investigación sobre perfilación criminológica. Eh, en la especialización realicé una investigación sobre criminología en la aplicación de la investigación judicial y obviamente hablo bastante de psicología jurídico-forense ahí. Y pues tengo un libro publicado que tiene por nombre La sombra del asesino serial pederasta. Eh, Obviamente queda mucho por decir, queda mucho por aprender, queda mucho por investigar. ¿Qué cualidades debe tener un psicólogo jurídico? Yo creo que ser muy lógico y ser muy objetivo, pero principalmente ser muy acucioso y muy profesional en el sentido de nunca dejar de estudiar. ¿Cuál ha sido el caso más impactante? Realmente he tenido muchos. Uno de los que más me impactó fue un caso en donde tratamos una situación con un homicidio serial, perdón, con un violador serial eh, de personas adultas mayores, que es un caso bastante interesante, incluso todavía está en proceso. Condenaron en primera instancia, está en revisión de segunda instancia. Entonces yo creo que este ha sido uno de los casos más impactantes para mí, más interesantes también. Y en este momento que estoy teniendo también un caso de infanticidio. Obviamente pues también está en proceso, no puedo dar mayor información de él, pero sí es un caso bastante interesante porque uno comienza a preguntarse por qué, qué llevaría a una persona a efectivamente cometer una situación de estas.